Ahí está Daniel. Bien, buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a desarrollar una clase que eh, para mí es uno de los momentos claves de la materia en cuanto a su desarrollo conceptual, porque nos ubica en el origen, en el fundamento, en los principios, en eh, todo lo que implica o en todo lo que significa históricamente el nacimiento de lo que se conoce como la cultura occidental y cristiana, y también la cultura, ¿no?, del capitalismo, primero mercantil y luego industrial. Es decir, podríamos decir que vamos a, yo diría, proponerles, más que dictar una clase, proponerles que aprendamos conjuntamente a partir de un conjunto de ideas que son reflexiones más bien de naturaleza filosófico y pedagógica, y que, como lo decimos siempre, encuadran lo que es el discurso del programa de la materia. Y eso nos ubica en, ¿no?, el llamado punto 2.2 y la tercera enunciación, que sería, ¿no es cierto?, la escolástica, y porque ya vimos en el módulo, ¿no?, en el módulo 1 de esta primera, de esta unidad, de este estadio, todo lo que es la relación pedagógica, todo lo que es el desarrollo educativo y pedagógico de la paideia y la humanitas humana. Pero como hay un puente, hay una transición compleja e interesante entre la tradición greco-latina de la antigüedad griega y romana y lo que se llama la era cristiana, es importante que nosotros la comprendamos, la estudiemos, la miremos desde los orígenes, de dónde viene, ¿no? ¿Por qué nosotros nos decimos que formamos parte de esa civilización occidental y cristiana? Y también capitalista por su modelo de acumulación predominante, sobre todo a partir de las dos grandes revoluciones industriales, ¿no es cierto?, que generaron el llamado capitalismo industrial a fines de la modernidad, o sea, en los siglos de la Ilustración y en los siglos de la construcción de los Estados-naciones mundiales. Así que bueno, es como comenzar por, alguien me decía, comencemos por el ojo de la tormenta, por el núcleo de ese huracán cultural e histórico que se generó hace más de, ¿no?, sí, hace 2000 años, ¿no? Y bueno, por eso mismo, yo no hago esto, pero la titulé a la clase, la quería titular porque, vuelvo a repetir, nos ubica en esa transición, y la titulé como del politeísmo greco-latino al monoteísmo hebreo, cristiano e islámico, ¿no?, a esta clase, para que se entienda o se pueda comprender de qué estamos hablando. Entonces, vuelvo a repetir, es como titular esta clase, lo digo, ¿no?, para que nos orienten, del politeísmo greco-latino al monoteísmo hebreo, cristiano e islámico. Entonces, lo primero que tiene que convocar a la atención sería ¿qué pasa, ¿no?, en el momento histórico en que el Imperio Romano, después de la muerte de César, y en el último siglo, antes del siglo cero y el nacimiento de Cristo, inicia su apogeo, inicia su desarrollo, ¿no?, impone no solo material, no solo a través de las invasiones y anexiones de territorio, a través de esa enorme maquinaria militar que construye, que son, ¿no es cierto?, las grandes legiones, los grandes centuriones romanos. En otra época, acá lo digo entre paréntesis, cuando teníamos la materia anual y las clases eran presenciales, nosotros recomendábamos ver una película que ha sido bastante premiada más allá de su connotación hollywoodense, que es El Gladiador, ¿no? Ustedes, si quieren, yo les recomiendo, mírenla esta película, porque
más allá de Russell Crowe, no más allá de todo eso, que ahora está panzón, gordo y pelado, si ustedes lo ven al gladiador ahora, van a más bien creer que es un emperador romano y no un gladiador. Pero bueno, más allá de eso, es muy gráfica esa película, porque además, ¿no es cierto?, va a plantear la crisis que tiene el Imperio Romano en su forma política y sobre todo en sus formas de gobierno, y al mismo tiempo el advenimiento de un nuevo tiempo histórico. Y de eso se trata un poco esta clase, de analizar cómo en plena, decía recién, como en pleno auge del desarrollo del Imperio Romano, y como dice Heráclito, en su propio vientre, en su propia, ¿no es cierto?, en su propio desarrollo, sin oposición por lo menos en todo lo que es el mundo del Mediterráneo, de esa antigüedad tardía del Mediterráneo, ¿no?, comienza en su propio vientre a gestarse su negación histórica, a gestarse los discursos que de alguna manera van a carcomer las bases, ya no solo materiales de su dominio militar, sino y sobre todo, y esto es quizás lo más importante para nosotros en esta clase, cómo se van carcomiendo sus bases espirituales, cómo se va carcomiendo su cultura, cómo va entrando en crisis, ¿no?, las tradiciones más importantes en el plano trascendente, que es todo, ¿no es cierto?, ese universo politeísta que han construido en forma paralela con los griegos, todo ese mundo de los dioses, esa religión que explica todo, y donde esos dioses además son capaces de mezclarse con los humanos y hasta crear semidioses, como es el caso de Aquiles, ¿no es cierto?, que es hijo de una, ¿no?, de un dios y de una mujer humana, ¿no? Entonces Aquiles es un semidios. Bueno, toda esa tradición en el mundo trascendente tiene tres etapas fundamentales que desde la visión no solo mía, de la visión de los historiadores que pues, estos días he venido leyendo de la antigüedad, ¿no?, hablan de cómo la derrota fundamental del Imperio Romano no es tanto en el campo político-militar, donde su dominio se extiende hasta el 476 después de Cristo, incluso se separan sus administraciones para hacerlo gobernable, se crea el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, sino cómo se carcome espiritualmente, cómo entra en decadencia, cómo entra en un proceso de descomposición la cultura que predominaba, la religión que predominaba, las normativas de la lex romana, ¿no?, y todo aquello que hace o le da esencia o le provee significado y perfiles definidos a una sociedad. Y desde ese lugar nosotros analizaríamos lo que se denomina al mismo tiempo una larga transición en el proceso, por un lado, de descomposición y por último, de disolución del Imperio Romano, que abarca nada más y nada menos que 400 años de la era cristiana, y el advenimiento de otro tiempo histórico a partir, ¿no es cierto?, del 476, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, que es el nacimiento de la medievalidad, ¿no?, de la medievalidad temprana, de la primera medievalidad. Y cómo en el marco de esa transición, por ejemplo, está presente, y por eso la hemos elegido como, ¿no?, película de ficción, en el análisis de este módulo, donde trabajamos la paideia y trabajamos la humanitas romana, hemos elegido la figura de Hipatía de Alejandría, que no es menor por dos razones, porque es mujer y porque es intelectual. Y porque, como todos sabemos, el lugar de la mujer en el mundo antiguo y en la sociedad esclavista, en el modo de producción esclavista, en el caso de los griegos, no tanto en el caso de los romanos, se ubica prácticamente en el lugar de los, ¿no?, sujetos sociales más discriminados,
o más, si ustedes quieren, desfavorecido. Vuelvo a repetir, no es el mismo lugar el de la mujer en el Imperio Romano que en la tradición griega, ¿no? En la tradición griega es mucho más la discriminación y es mucho más clara esa función, ¿no es cierto?, de mujer encerrada en los gineseos y que solo sirve para parir y ni siquiera sirve para prodigar amor, ¿no? Solamente su función esencial es la reproducción. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con las mujeres de sectores populares o de sectores campesinos en la sociedad espartana, en la sociedad macedonia y todo lo demás. Y no es así como lo hemos visto en la sociedad romana, donde el lugar de la mujer como matri, como madre, como matrona, ¿no?, como compañera del llamado, ¿no es cierto?, pater o jefe del clan. Y acuérdense, ese clan no solo es consanguíneo, sino es un clan social o es tribal. Esto ocupa un lugar importante, pero además como esposa, con la legitimación que en el Imperio Romano va a tener el matrimonio. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, la pregunta sería, bueno, ¿cómo se produce este proceso? ¿De dónde vienen, en primer lugar, estos discursos? ¿No? ¿De dónde vienen estos tres grandes discursos que, como ¿no?, dicen los historiadores de la antigüedad y en particular los historiadores que se ocupan, ¿no?, de la educación? Yo los voy a citar porque son muy importantes, y uno de ellos, por ejemplo, ¿no es cierto?, es un señor que se llama Braga, ¿no?, Abal de Evia Braga, que tiene una editorial que también se llamaba Braga en ese momento y que tiene un libro que se llama Historia de la Educación, ¿no? Otro señor que es de apellido Bowen, que con una editorial Herder de Barcelona tiene otro libro de Historia de la Educación en la Antigüedad. Pero hay otro que me interesa mucho, que escribe acerca de la paideia, ¿no?, concretamente de la paideia de la antigüedad greco-latina, muy importante, que se llama Rodolfo Mondolfo, que es un filósofo italiano, dice Problemas de la cultura y la educación en la antigüedad. Otro señor muy interesante, un filósofo de la llamada izquierda crítica, ¿no?, en la antigüedad, que es Manacorda, junto con Luz Uriaga, que tiene un libro muy lindo que se llama Historia de la Educación Pública. Fíjense el predicado, pública, ¿no? Y Werner Jaeger, que tiene un libro muy interesante sobre la paideia griega. Pero ¿por qué yo insisto más? Ustedes se tenían que preguntar, ¿por qué insisto más con los griegos que con los romanos para relacionar esta transición? Primero, porque es sabido que el discurso cristiano, y no solo el discurso cristiano, sino los monoteísmos, porque hay que reconocer que al Imperio Romano lo van a socavar tres grandes monoteísmos desde el plano de los llamados discursos trascendentes, o si ustedes quieren, del plano ideológico y religioso, porque hay una confrontación, así como hay una confrontación material en el plano de las armas. Todos sabemos que los espacios espirituales e ideológicos, filosóficos, también son espacios de disputa, son espacios de confrontación discursiva, y son espacios donde, cuando se impone esa confrontación discursiva, eso se hace extensivo a los planos materiales y a los planos, ¿no es cierto?, de la vida cotidiana, o al revés. Cuando los espacios de confrontación material se van resolviendo política y militarmente, tienen un fuerte impacto en las dimensiones espirituales, en las dimensiones filosóficas y políticas de los seres humanos. Lo digamos de otra manera, es una interesante relación dialéctica de mutua, ¿no?, implicación entre estos dos procesos históricos. La dimensión material de las relaciones humanas, ¿no es cierto?, y las relaciones sociales de producción y trabajo, y los vínculos espirituales, los vínculos, ¿no es cierto?, trascendentales, y la construcción de ese mundo que hace que, de la misma manera que la educación
es, ¿no es cierto?, la extensión de la guerra por otros medios, la filosofía, el pensamiento, la ideología y las creencias religiosas tiene la misma fuerza material que un arma o que un revólver. En nombre de Dios, chicas y chicos, a lo largo de nuestra historia de Occidente se hicieron atrocidades. En nombre de Dios se van a quemar vivas muchas mujeres en la premodernidad, ¿no? En nombre de Dios se va a crear la Santa Inquisición para que se torturen a herejes, a supuestos herejes, a supuestos, ¿no es cierto?, a los que dudaban de la fe, ¿no es cierto?, o a los que eran los sacrílegos de la fe. Entonces, ojo con creer que el campo de las ideas no tiene fuerza material. A veces tiene una fuerza material más poderosa que, por ejemplo, las leyes, las órdenes, ¿no?, y las razones. Y eso se lo puede ver hoy cuando vos ves cómo, sabiendo todo que el aislamiento y el cuidarnos y el vivir, ¿no es cierto?, observando ciertas normas de convivencia que no nos permitan hacer que la pandemia se disuelva, se, se agrande, se vuelva una cuestión, ¿no es cierto?, imposible de controlar, hay gente que específicamente hace lo contrario para que esto suceda, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con creer que solamente la fuerza material es una fuerza que conlleva o impele a los sujetos a la acción. Todo lo contrario. La ideología, la religión, el pensamiento a veces más poderoso que un arma. Lo mismo que la agresión. Hay alguien que decía, a veces prefiero que me den un golpe y no que me insulten o que me digan imbécil, o que me desprecien o me discriminen, o me traten por tonto, o peor, ¿no? A veces es más doloroso que una cachetada el desprecio, o la manipulación, o el doble discurso, cosas que muchas veces hacemos los profesores con los alumnos, abusándonos de todo discurso o de nuestra condición, porque como todos sabemos también, todo discurso de saber es un discurso de poder, y todo discurso de poder, ¿no es cierto?, está posicionado por un lugar del saber. Así que bueno, eso también lo tenemos que saber nosotros porque vamos a ser especialistas en educación, y si hay un discurso en la sociedad que desde el lugar de las ideas, de las pedagogías, de los procesos de disciplinamiento, condiciona a las personas, ese discurso de disciplinamiento social precisamente es la educación. Es la educación la que le dice al chico que se tiene que levantar todos los días a las 7:30 para ir a la escuela, aunque al chico no le guste. Y tiene tanta fuerza cultural que los padres, tienen tanta fuerza cultural que la sociedad, tiene tanta fuerza cultural que el sistema educativo, que los maestros, todo arman un sistema de relaciones para que ese chico se levante a las 7:30 o antes, a las 6, se lave la cara con agua fría en invierno, por ahí se ponga las pobres ropitas que tiene, si no tiene las ropas adecuadas, y vaya a la escuela transido de frío, ¿no?, a aprender el abecedario, a aprender, ¿no?, matemáticas, a aprender lengua, es decir, a disciplinarse social y culturalmente. Así que bueno, por esa misma razón nosotros estudiamos estas cosas, no solo porque están en los orígenes, sino porque también ahí descubrimos la fuerza material que tiene como ideología, que tienen como ideología los discursos filosóficos, los discursos, ¿no?, religiosos, los discursos dogmáticos, llamados los discursos que tienen que ver con el comportamiento de los seres humanos, con cómo los seres humanos nos guiamos por esos comportamientos y cómo a partir de los comportamientos construimos redes sociales, redes comunicacionales, redes laborales, sistemas de producción y trabajo, ¿no?, sistemas de acumulación, sistemas de poder. Entonces,
cuando uno ve esta larga transición que se va produciendo en el apogeo del dominio del Imperio Romano, que es el siglo I, II, III, porque ya después del 3 entra en decadencia, en ese mismo momento de apogeo, dialécticamente, en su seno, en su vientre, como sabía decir, ¿no es cierto?, este gran filósofo hegeliano, que hablaba de la negación y que se remite a Heráclito, en su propio vientre encerraba la negación. En su propio vientre surgían los discursos negadores y que lo van a enfrentar al Imperio Romano desde la perspectiva religiosa, pero también desde la perspectiva filosófica y también desde la perspectiva cultural trascendental. Porque una cosa es la religión y otra cosa es la cosmovisión. Y la religión es la creencia de algo, en este caso, ¿no es cierto?, inmanente, supraterrenal, inmóvil, eterno, ¿no?, que no transmuta, intransmutable, y otra cosa es la práctica que hacemos de eso, que es la práctica religiosa, que vamos a ver, ¿no es cierto?, que en el caso del cristianismo, el catolicismo va a ser una de las prácticas, pero no la única. No sé si se entiende, y esta es otra diferencia que nosotros tenemos que también aprender. Entonces, cuando uno habla de estas cuestiones, ¿a qué se remonta? A un primer proceso, ¿no?, donde el Imperio Romano, y nosotros lo hemos dicho, conquista Grecia, pero resulta que Grecia lo conquista culturalmente al Imperio Romano. Las legiones romanas invaden Atenas, invaden Esparta, invaden Macedonia, lo incorporan a todas las regiones griegas, a todas las ciudades-estados griegas, al dominio territorial del imperio, pero quedan subyugados por la cultura griega. Quedan deslumbrados los centuriones romanos, los gobernadores romanos, los llamados políticos romanos, los senadores, todo lo que es, ¿no es cierto?, la esencia cultural de Roma queda subyugada por la cultura griega. Toman hasta su idioma, toman la filosofía, toman, ¿no es cierto?, hasta el modo de entender lo trascendente con un sistema politeísta prácticamente similar, prácticamente igual, porque además son contemporáneos. Y junto en esta dialéctica, ¿no?, de opresión-oprimido, de diálogo de esclavo y amo, ¿no?, en esta dialéctica construyen un primer proceso donde el Imperio Romano sufre la primera quiebra cultural. Y esto es lo que hay que decir. Y esa quiebra cultural está en el momento en que los vencedores adoptan la cultura del vencido. Y ahí es donde hay un problema, porque el conquistador siempre impone el doble discurso. El conquistador, para dominar a un pueblo, siempre impone la fuerza material y luego implanta su visión, su visión espiritual del mundo. Es lo que pasó en América Latina. ¿Qué decían las leyes de Burgos de 1511? La conquista será en nombre de la cruz y el feudo. Lo dice clarito. La conquista de América será en nombre de la cruz y el feudo. El feudo, la tierra, lo material, la conquista espiritual, la hará España. Y después del Tratado de Tordesillas, Portugal. Se dividen, ¿no?, las áreas de conquista material. Y la conquista espiritual, ¿quién la hará? El papado romano, ¿no?, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, de esa doble conquista, fuimos objeto los pueblos del llamado, ¿no es cierto?, sistema hispano-colonial, ¿no?, de dominio y conquista que duró 400 años. Por eso hablamos español y no hablamos inglés. Ahora, si me hubieran conquistado los ingleses, ¿no?, los anglosajones, como hicieron con América del Norte, seguro que hablaríamos inglés y seríamos protestantes. Entonces, esta primera cuestión es muy importante en un proceso que se llama
y como les digo, lo estudian todos estos autores que he revisado, y que se llama, ¿no es cierto? Y además lo estudia un gran historiador, que si bien no se ocupa de las cuestiones de la historia antigua, que se llama Erich Hobsbawm, pero que estudia, ¿no es cierto?, las transiciones, sobre todo en un libro que se llama La transición del feudalismo al capitalismo, donde hace alusión al modo de producción esclavista y que lo hacen desde un espacio de estudios, ¿no?, que fundó Hobsbawm antes a mediados de los años 20, que se llamó el Club Ciencia y Sociedad de Londres, y que estudiaba muy seriamente estos procesos de transición en el mundo, no solo del mundo moderno, sino del mundo antiguo, y que él habla de las tres heridas, ¿no?, conceptuales del Imperio Romano, de los tres momentos en que el Imperio Romano comienza a caerse, no militarmente, pero sí espiritualmente. Y eso hay que decirlo. Entonces, ¿qué toma? ¿Qué toma el dominador? ¿Qué toma el esclavo? ¿Qué toma el dueño de las conciencias materiales de los griegos? Su pensamiento y fundamentalmente su filosofía. Es decir, la concepción trascendente del mundo. Y toma de su filosofía las dos grandes corrientes. Las corrientes presocráticas y naturalistas muy fuertes, y de la Grecia clásica toma todo el debate que se va a producir entre Aristóteles y Platón, con Sócrates previo, pero el debate fundamental entre Platón y su discípulo Aristóteles, entre lo que se conoce como el idealismo y el empirismo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque de esta tradición aparece la segunda herida, ¿no?, en el narcisismo del Imperio Romano, que es la herida que le va a producir la profusión ya de los llamados discursos monoteístas. Y en el seno de una sociedad que impone con su fuerza militar el dominio espiritual a través del politeísmo que acabo de citar, va a aparecer un discurso muy importante, precisamente en el segundo siglo de crecimiento del poderío romano, que es el siglo cero cuando nace Cristo, un gran segundo discurso politeísta muy importante, ¿no?, o si ustedes quieren, los orígenes de un segundo discurso politeísta, monoteísta muy importante, que es el llamado cristianismo. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el primero? Y el primer discurso monoteísta está en la Torá y en los libros que alberga toda la tradición de la antigüedad cristiana, que es la antigüedad hebrea, la antigüedad de Jehová, ese único Dios. Y fíjense, y si la tradición antigua del judaísmo, la tradición que está en el Antiguo Testamento, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista trascendente, alimenta, ¿no?, este discurso monoteísta, nosotros tenemos una raíz filosófica fundamental en donde abreva el cristianismo, y esa raíz fundamental ya no solo es de naturaleza trascendente y solo religiosa, sino es profundamente filosófica, y viene del idealismo griego, viene de Platón, viene de Parménides, viene de esa idea que ambos desarrollan del concepto de demiurgo, o primer motor inmóvil, ese ser, como decía Parménides, ¿no?, omnipotente, ese ser, ¿no es cierto?, que es un ser totalmente no humano, ese ser que está allá en una nube en el universo, que es inmanente, que es trascendente, que es eterno, que es inmóvil. Y lo decía ya, ¿no es cierto?, Parménides de Elea, y Platón toma el discurso de Parménides de Elea para hablar de un idealismo fundado también en ese primer motor inmóvil, en esa suerte de demiurgo hacedor de todas las cosas. Y el cristianismo abreva en ese discurso. No solo es la Torá y no solo es lo que es
el discurso, ¿no es cierto?, el famoso discurso de Moisés y las tablas de la ley y Jehová, sino que yo no estoy hablando de ese discurso solamente de carácter teológico o de carácter trascendente, estoy hablando de una concepción filosófica. ¿Quién es el hacedor de todas las cosas? ¿Quién es, no es cierto?, aquel que después de 6 días de trabajo, después de hacer todo el universo, ese concepto de Dios Padre, hizo todo y descansó en el 7º día? Ese sujeto que es el hacedor de todo y es el demiurgo. Y fíjense, y ahí el discurso cristiano tiene 2 elementos fundamentales: la tradición judía del Antiguo Testamento y la tradición idealista griega. Por eso ustedes van a ver, cuando vean todo lo que es la patrística occidental, la patrística tanto oriental como occidental, van a ver que se nutre de todo el discurso helénico, ¿no? Reemplaza, por ejemplo, obviamente, los conceptos, pero los conceptos son los mismos. El concepto de reunión, los griegos le van a llamar domus, demos, pueblo, casa, y los cristianos le van a llamar agape. Pero en esencia, el concepto es el mismo. Cambian las denominaciones, cambian los lenguajes, cambian los significantes, pero la esencia es el mismo. El Imperio Romano sufre una segunda puñalada, por así decirlo, en su estructura, ¿no?, trascendental, filosófica e ideológica, cuando 2 siglos más tarde, luego del sufrimiento al cual son sometidos los primeros cristianos, que para mí son los únicos cristianos revolucionarios y que le hacen homenaje al discurso cristiano y posteriormente católico, y esa es una opinión exclusivamente personal de mi parte. La segunda puñalada es cuando los emperadores romanos, en el siglo 200 y 300, se convierten al cristianismo. Y fíjense, nosotros tenemos ahí que en esa progresiva caída cultural del Imperio Romano, tenemos a emperadores como Teodosio, Constantino y Licinio, que en el siglo 200 y 300, nosotros concretamente, Teodosio, en el 380 después de Cristo, muy cerca de la época donde nace, ¿no es cierto?, Hipatia de Alejandría, determina en febrero del 380 después de Cristo que el cristianismo se convierte en la religión oficial exclusiva del Imperio Romano. Los emperadores se vuelven católicos. Ya estamos hablando de catolicismo, porque la iglesia de Pedro ya está creada. Y Constantino y Licinio son los que abonaron esta tierra en los primeros años del siglo 300, cuando en el edicto de Milán de 1313, Constantino ordena la no detención y la no discriminación de los cristianos, y él se convierte en el primer emperador cristiano. Es decir, el siglo 300 es un siglo fundamental y uno podría decir es el siglo de auge del dominio material, militar y político del imperio, pero al mismo tiempo es el momento de quiebre espiritual de ese imperio. Y eso es lo que a mí me interesa que ustedes comprendan como proceso, para que sepamos por qué el cristianismo se transforma en un discurso ya no solo de oposición, ya no solo de resistencia como es en sus orígenes, cuando los cristianos son arrojados a los leones, cuando son perseguidos, cuando deben vivir en catacumbas, porque con la palabra se enfrentan al imperio más poderoso de la tierra. O cuando, mediados por Jesucristo, que es un sujeto social, y no solo es el Dios de los católicos, o el Hijo de Dios de los católicos, se transforma en un sujeto histórico donde la resistencia
a ese dominio material está dada por su propia inmolación. Y esa inmolación, chicos, es política, porque sobre ella convergen, cuando decimos política, no lo decimos en el sentido actual, lo decimos como hecho que sacude a la sociedad y que pone en crisis la lex romana, porque un señor como, ¿no es cierto?, el famoso lavador de manos, ¿no?, el que se lava las manos, ¿no?, y yo no les voy a decir el nombre, pero ustedes lo deben saber, porque después muchísimos se lavaron las manos, que en ese momento retrocede y se niega a aplicar la lex romana y dice que a Jesucristo lo juzguen los fariseos, ¿no? ¿Cómo se llama ese señor? Es un tipo impermeable. ¿Cómo se llama? Uno dice, ¿me pongo el qué? El Poncio Pilato, ¿no es cierto? Me pongo el Poncio Pilato, el piloto. Un gran lavador de manos. Entonces, la pregunta sería, cuando yo decía, desde el, ¿por qué he titulado la clase del politeísmo greco-latino al monoteísmo hebreo, cristiano e islámico? Porque a partir del momento en que los emperadores romanos se vuelven cristianos, el imperio se fragmenta. Hay una primera partición del imperio. Y esa participación no pasa para nada desapercibida. Es totalmente el significado, o encierra el significado, ¿no?, de ser algo donde hay dos tradiciones, ¿no?, monoteístas muy importantes. En Occidente va a ser el cristianismo. Y en el imperio de Oriente, con capital en Constantinopla, porque el imperio se divide en dos administraciones, ¿no?, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. En el imperio romano de Oriente, ¿no?, y en las mezquitas de Constantinopla, lo que va a predominar, más allá de que va a ser el llamado cristianismo ortodoxo, va a aparecer un tercer monoteísmo muy poderoso, que va a conquistar toda el Asia Menor, que va a subyugar a todos los pueblos del norte de África, y que se llama el monoteísmo del Islam. Y que su culminación está en el año 622, ya hace un año, 150 años que ha caído el Imperio Romano, cuando Mahoma marcha a la Meca y transforma la Meca en la ciudad religiosa capital del Islam. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros como síntesis? ¿Qué es esto de la transición de la antigüedad a la medievalidad en la cultura occidental y cristiana? Es un proceso de transición donde cultural, pedagógica y filosóficamente la sociedad antigua transmuta del antiguo politeísmo greco-latino a un progresivo monoteísmo que tiene tres raíces: la raíz hebrea antigua, la raíz cristiana en el siglo cero y la raíz islamita en el siglo 600. Es un largo proceso de 600 años donde esa cultura cambia, donde ese proceso se transmuta, donde finaliza la antigüedad en términos espirituales, pedagógicos e ideológicos y nace una nueva era. ¿Y qué lección nos deja? Que los procesos históricos son lentos, son contradictorios, y es un proceso que está regido por la ley del desarrollo desigual y combinado. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas partes se acelera, en otras partes se atrasa. Estoy hablando de este enorme escenario que es la antigüedad, ¿no es cierto?, greco-latina del Imperio Romano, y cómo entra ese proceso en lo que se llama proceso de disolución. Entonces, en pleno apogeo militar del Imperio Romano, crecen en su seno los contradiscursos de carácter filosófico y teológico. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y el emergente de eso, por ejemplo, es Hipatía, en pleno siglo 350-400, en plena época. En el 380 nace Hipatía y muere, creo, en el 448, muere muy joven,
las matan muy jóvenes. Entonces, a mí lo que me interesa no es solamente que nosotros estudiemos de memoria, no, los romanos, los griegos, eso sería la estupidización de la universidad, eso sería la tontera máxima, eso es enseñar una historia de la educación donde solo nos importan la fecha de fundación de colegio y los alumnos que tienen. Bueno, eso es aburrido, eso no es la universidad. Y eso tampoco es la construcción de intelectuales críticos, como tiene que ser el proceso de formación en una universidad pública, en una universidad donde apostamos al pensamiento, y donde apostamos además al pensamiento complejo y apostamos a que les duela la cabeza a ustedes. Porque la única manera de romper las estructuras que traemos del secundario, las malas enseñanzas, lamentablemente, de un secundario memorista, repetitivo, verbalista, libresco, es haciéndonos que nos duela la cabeza y poniendo en crisis todo lo que hemos aprendido. Y eso es lo que nosotros hemos visto en el primer punto de este también, ¿no? De esta unidad, cuando hablamos de pedagogías y pedagogías críticas. Y cuando hemos visto en el módulo 1 a un señor que se llama Freire, a otro señor que se llama McLaren y a otro señor que se llama, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama el que escribe los profesores como intelectuales? Bueno, alguien que me sople, que ya me olvidé. Tengo un coágulo de colesterol ahí en la cabeza que se me atravesó. Henry Giroux. Henry Giroux, muy bueno, perfecto. Entonces, estamos haciendo un ejercicio de eso, chicos. No solo lo decimos, tratamos de hacerlo. La complejidad de este tema nos dice entonces, ¿dónde abreva el cristianismo? No solo abreva en llamada, ¿no es cierto?, en el llamado Antiguo Testamento. No solo abreva en las tablas de Moisés, no solo abreva en la Torá, abreva sobre todo desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva más relacionada a la problemática del mundo concreto, desde el discurso griego, pero no desde cualquier discurso griego, desde el idealismo platónico y desde, ¿no es cierto?, la concepción de motor inmóvil o de miurgo, hacedor de todo, de la tradición de la filosofía presocrática o naturalista de Parménides de Elea. Lo digamos de otra manera, ningún discurso nace, ¿no?, de un huevo, ningún discurso nace, ¿no?, de la nada. Las raíces culturales del cristianismo, el discurso cosmovisional y trascendental que ha nutrido nuestra cultura, esencialmente proviene de estas dos fuentes. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Proviene de una fuerte tradición griega. Después los cristianos adecuaron, como hemos dicho, las palabras de esas tradiciones a su propio discurso. Las recrearon, los resignificaron ese discurso. Eso por un lado. Y por otro, vuelvo a repetir, recoge, ¿no es cierto?, la tradición de las 13, ¿no?, los famosos 13 tribus de Israel, recoge toda la tradición de lo que es, ¿no es cierto?, la marcha del antiguo pueblo hebreo, ¿no?, cuando se libera del dominio de los faraones egipcios, conducidos por Moisés y todo lo que dice la antigua tradición la tradición del Antiguo Testamento. Entonces, eso tiene que quedar claro. ¿De dónde viene esto de la patrística? Esto que ustedes en el módulo están estudiando como la patrística. Y viene ese idealismo griego, está además totalmente materializado en esa idea de lo trascendente, de lo eterno, de lo inmóvil, de lo que no cambia, de lo que permanece inmutable. Y ha dado además origen a una de las tradiciones filosóficas más fuertes en este momento y desde hace mucho tiempo, que son todas las tradiciones del discurso idealista en materia filosófica y que se van a traducir en todo lo que es el racionalismo cartesiano en la modernidad, ¿no es cierto?,
el discurso de la Ilustración fundado, ¿no es cierto?, en las concepciones donde dicen que la razón se va a transformar de razón ideal en razón instrumental. Y en las concepciones de la modernidad tardía, donde aparece el pragmatismo filosófico de carácter idealista que encarnan fundamentalmente los filósofos de origen inglés, ¿no es cierto?, del siglo XIX. Y nosotros tenemos, por otro lado, ese otro gran debate filosófico que está encarnado por los materialistas, ¿no? Aquellos filósofos donde consideran, a diferencia de estos, de los idealistas, que el origen de todo está en las cosas, que el origen de todo está en la materia, y que esa materia cambia, muta, y que el mundo es dialéctico, está en permanente movimiento. Y lo que fue ayer ya no será mañana ni será hoy, y que ese ayer no se repetirá además nunca más. Y que en el momento que nacemos morimos, y que no somos eternos y que llevamos la contradicción en nuestro seno. No llevamos un discurso unívoco, dogmático, ¿no es cierto?, y trascendente, sino un discurso relativo, contradictorio y en permanente, ¿no?, refutación. Así que fíjense, nosotros estamos indagando en esta materia no solo en las cuestiones educativas. Las cuestiones educativas son las que emergen. En el fondo estamos haciendo un estudio de nuestra cultura, de nuestros genes, de nuestros aspectos identitarios que son fundamentales. Y eso nos lleva, ¿no es cierto?, a un momento histórico que es, como les decía hace rato, y lo vuelvo a repetir, ese punto de inflexión que está dado por esta mujer. Ahí, por ejemplo, se ve la frontera clara entre el monoteísmo y el politeísmo. Ahí se ve cómo las luchas religiosas que la llevan a la muerte a esta mujer son luchas que están impelidas por una creencia y que no se toleran, ¿no? Los cristianos no lo toleran a los romanos, a los que creen en el politeísmo romano, porque son paganos. Y la imposición de ese pensamiento no es pacífica, como tampoco fue pacífico el control, el combate y la represión que sufrieron los primeros cristianos en manos de los emperadores romanos no convertidos al cristianismo. Acuérdense, el siglo I, II y III de los cristianos fueron siglos horrorosos, fueron siglos de persecuciones, fueron siglos de tortura, fueron siglos donde, ¿por qué era tan peligroso escuchar, ¿no?, a gente que decía que existía un mundo trascendente? ¿Por qué era peligroso escuchar a gente que reivindicaba la pobreza? O un discurso que le daba esperanza a los esclavos. La libertad no será material, pero tu libertad será espiritual cuando mueras y vayas al paraíso. ¿Por qué se volvía tan peligroso en una sociedad que tenía todas las cadenas, tenía las armas, tenía las legiones, tenía la ley, tenía los pretores? ¿Por qué? Porque disolvía la esencia misma de esa cultura. Por eso las batallas culturales son tan importantes. Por eso nosotros hoy, la batalla cultural que llevamos adelante contra una filosofía totalmente antihumana, contra un modelo filosófico totalmente depredador, contra una forma de vivir donde el otro no es tu prójimo, sino tu competidor, al que lo tenés que ganar, al que lo tenés que poner en el segundo punto, donde solamente sirve triunfar, donde vos sos el único. Bueno, esa filosofía depredadora de la condición humana, que es el neoconservadurismo, que se expresa económicamente en las concepciones neoliberales del mercado, donde el mercado gobierna todo, a los seres humanos, a sus conductas, a sus esencias. Y todo eso se ve, chicos, cuando ustedes prenden la televisión y, por ejemplo, ven una agresión continua en una época de pandemia, y pónganle atención a las propagandas, ¿no?, donde hay
un reto, hay un desafío y hay una desobediencia a lo que se llama la práctica de la medicina y en particular a toda la liberación del consumo de remedios de todo tipo. Si te duele un músculo, si no podés dormir, si tenés escoriaciones en la piel, ya no es el médico el que determina lo que vos vas a usar, sino el mercado. El mercado le va a decir que tenés linda la piel, el mercado va a decir que no tenés escamas en los pies, ¿no? El mercado te va a decir que no tenés dolor, porque el paracetamol de Geniol compite con el paracetamol de Tintín, y el paracetamol de Tintín compite con el paracetamol de Tontón, y bueno, y tenemos una liberalización del mercado de las medicinas y de la automedicación, cosa que es peligrosísima. Y si vos no tenés sueño, te tenés que meter una pastilla para dormir. Y si vos sos infeliz, te tenés que meter una pastilla para esto. Entonces, la cura es un acto solamente de compra y venta, donde compiten todo el tiempo un mercado libre de remedios, de autoagresiones, de gente que necesita 10 pastillas para ser feliz, porque necesita una pastilla para dormir, otra para la piel, otra para los intestinos, otra para no tener acidez, otra para no tener dolor de columna. Bueno, no se puede vivir en una sociedad así. Eso es una agresión a la medicina controlada, eso es una agresión a lo que te puede recomendar un médico, eso es una agresión a lo que es la preservación de la persona. Solo falta que la televisión te diga cómo curar el COVID. Ya va a salir. Ah, métase, ¿no? Ivermectina todos los días. Bueno, la deshumanización de la sociedad no solo es producto de las relaciones materiales, de producción de trabajo, de las relaciones, ¿no es cierto?, de lo que se llama la violencia material, de relaciones atravesadas, ¿no es cierto?, por la economía o por la tierra, sino también está atravesada por aspectos culturales trascendentales, por aspectos filosóficos y por aspectos pedagógicos. Y nosotros lo que estamos viendo en el fondo no es el proceso educativo formal en sí mismo, pero sí el proceso educativo desde una perspectiva cultural, donde los saberes sociales, donde los saberes filosóficos, donde los saberes culturales le imprimen un significado a la vida humana. Y acá tenemos el mejor ejemplo en esta relación que hemos comenzado a estudiar al principio de la unidad, que se llama la relación entre educación y pedagogía. Y acá que vemos las grandes pedagogías que alimentan las transformaciones espirituales de los pueblos y los nacimientos de los discursos educativos. Entonces, como decía Werner Jaeger, la paideia, o sea, la pedagogía griega, va a ser el primer o uno de los alimentos fundamentales desde una perspectiva filosófica e idealista del discurso cristiano. Y la otra es la pedagogía hebrea, ¿no?, que está impregnada en las letras de la Torá y en los mandatos de la tabla de la ley y en la tradición de Moisés. Fíjense, no sé si se entiende lo que quiero decir, y si no lo entienden, anótense en el chat y díganme si hay alguna cosa que no entienden, porque acá ya estamos, ¿no es cierto?, en las 12:51, y yo quisiera saber si lo que les he dicho en esta clase es algo que se comprende para entender por qué cambian las sociedades. Y por qué en un imperio que tiene un enorme poder militar desde el punto de vista material, un enorme poder político desde el punto de vista de cómo regir no solo a Roma, sino a sus dominios, y un enorme poder normativo, porque la lex romana se impone en todos lados, ¿no es cierto? Ese mismo imperio tiene carcomida, es un gigante con pies de barro, es un gigante que comienza a desmoronarse por dentro.
Es un gigante donde los mismos emperadores se transforman en cristianos en el siglo III. Faltan solo 3 siglos para que el imperio se caiga, porque en el siglo IV y en el siglo V se profundiza la decadencia, ¿no? Y en el siglo V, en el 476, ya casi terminado el siglo V, se cae, se desmorona definitivamente. Entonces, recapitulando, el proceso educativo que nos lleva a nosotros a comprender el paso de la antigüedad a la medievalidad está dada por esta transición. Y si nosotros no la entendemos, nunca sabremos por qué cambian las épocas y por qué en nuestro caso cambia la educación y sus fundamentos pedagógicos. ¿Por qué vamos a pasar de repente de toda esa imagen, esas imagos fantasmagóricas que nos transmitió la cultura grecolatina en la antigüedad, pasamos a esta concepción monoteísta, un solo Dios, ojo, en Occidente? ¿Pero por qué? Porque yo he nombrado el Imperio Romano de Oriente, y el Imperio Romano de Oriente es el mismo cristianismo de Occidente, de ningún modo, de ningún modo. Es el cristianismo ortodoxo, sin papas. Es un cristianismo más atravesado incluso por una cultura con fuerte tono, ¿no es cierto?, islámico. No hay que olvidarse que Constantinopla va a ser la sede después, la capital del Imperio Otomano, y va a ser conquistado por, ¿no es cierto?, las huestes de Mahoma, cuando Mahoma y todo, ¿no es cierto?, su ejército fundamentalista se enfrenta poderosamente al imperio, ya, ¿no es cierto?, a la construcción de lo que es el cristianismo de Occidente, cuando se producen las cruzadas, cuando, ¿no es cierto?, todo el sector del Imperio Romano de Occidente que ha entrado en la medievalidad quiere volver a recuperar los antiguos territorios donde se originó la cristiandad. Todo eso lo vamos a estudiar en la medievalidad. Así que bueno, me interesaría mucho que ustedes me comenten, me hagan preguntas, no sé si Susana, si Liz, si Emanuel quiere agregar algo más, pero la idea es que vuelvo a repetir que a los textos que ustedes lean, que incluso esto además les va a aclarar por qué hay una patrística de Occidente y por qué hay una patrística occidental, perdón, y una patrística oriental, y cómo la patrística oriental es más de sustancia griega que la patrística occidental, donde la sustancia de la patrística occidental está dada ya más por un discurso cristiano totalmente más elaborado y más tardío, y esas expresiones están, en primer lugar, en Clemente de Alejandría, primero, en San Isidoro de Sevilla y luego en San Agustín. Y no que la tradición de la patrística oriental es más bien, como les decía, una tradición muy mezclada con el idealismo filosófico griego. A San Gregorio de Nicianzo, por ejemplo, a Basilio, a todos los representantes más importantes de la patrística oriental, ustedes van a ver que tienen una fuerte inspiración en Platón. El ideal platónico, el idealismo platónico, atraviesa el pensamiento de los estoicos, atraviesa el pensamiento de todos los filósofos que comienzan, ¿no es cierto?, esa larga transición hacia la cristiandad a través de la patrística, pero sin abandonar sus raíces culturales, ¿no?, donde el idealismo griego, el idealismo platónico en particular, ha sido su fuente primigenia de formación y de sustento filosófico. Bien, no sé si hay algo que quieran agregar, vuelvo a repetir, Susana, Liz, Emanuel, y si hay preguntas, porque creo que esto, y ya con esto cierro, les va a permitir entender, a mi modo de ver, procesar, a mi modo de ver mejor, el módulo número 2.
Señorita Dalma Lizondo, en primer lugar, y disculpe, hebreo se escribe con H, ¿no? Voy a empezar las preguntas. No, no, por eso estoy diciendo, los hebreos practicaban a través de Jehová el mismo monoteísmo, el mismo discurso monoteísta respecto a Dios. Dios era uno solo. Y yo lo dije, los cristianos heredan de ese Antiguo Testamento toda la tradición, ¿no es cierto?, judeo, pues se llama tradición judeo-cristiana, porque es la tradición de los judíos, de los antiguos judíos, de las antiguas tribus de Israel, ¿no?, que migran durante 40 años desde Egipto, desde que los saca Moisés, hasta que llegan a la tierra prometida, que es, ¿no es cierto?, la actual Judea, la actual Palestina. Esa tierra sojuzgada, ¿no es cierto?, por el sionismo imperialista del Estado de Israel, ¿no?, por el sionismo destructor de los pueblos originarios, ¿no? No solo hay pueblos originarios en América, chicos, también hay pueblos originarios en Medio Oriente, y que también son víctimas de los conquistadores. Así que bueno. Muy bien, señorita Ábalos, no hay ningún problema, si se tiene que retirar. Entonces, respondiendo a la señora Elizondo, los hebreos, claro que tienen las mismas posturas sobre Dios si lo vemos desde el discurso, es decir, desde el discurso monoteísta. Sobre Dios, en cuanto a las creencias o al creacionismo, ya las posturas son otras. Ellos lo siguen esperando, ¿no es cierto?, al Redentor, los judíos lo siguen esperando, ¿no es cierto?, al Jesús de ellos, lo siguen esperando a Jehová, que para ellos aún no ha llegado. Están en el siglo 5000, en el año 5000. El año nuevo de ellos es más largo, ¿no es cierto? Escúchame, celebran el 5700, creo. En cambio, nosotros celebramos, los católicos, los que estamos en el marco de la tradición católica occidental, acuérdense, estamos en el año 2021, porque a diferencia de ellos, Jesucristo murió en el año 33 del siglo 0, que da inicio a la era cristiana. O sea, cuando sea el año 2033, vamos a celebrar los 2000 años reales del siglo 0, porque es el año de la muerte de Cristo. Faltan todavía 12 años. No sé si se va entendiendo, señorita Ábalos. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Qué película, dice la señorita Carrizo? La película Gladiador, que ha sido bastante premiada y que el actor también tiene una muy buena película que se llama Robin Hood, que hay que verla esa película, porque esa película está muy lejos del otro Robin Hood que sabíamos, el príncipe de los ladrones, que sabíamos recomendar nosotros. Hay una, no sé si la han visto, la nueva versión de Robin Hood, no es tan nueva, pero que también la hace este actor, ¿cómo se llama? Russell Crowe, dicho en tucumano básico, tucumano de las talitas. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro comentario? Bueno, si no hay otro comentario, entonces nos queda media hora, Emanuel, para que comentes. No sé si algo tenías que decir respecto al tema. Sí, buenísimo. Justo aparece una pregunta, va un comentario. No, básicamente yo durante la hora del profe estuvo hablando, subí el archivo, está oculto todavía. Cuando terminen esto, cuando termine la clase, lo pongo, le saco ese ítem de oculto, que son las devoluciones del primer trabajo práctico. Antes que nada, porque es el primer trabajo práctico, porque entendemos que hay ansiedad por estas devoluciones, queríamos explicarle algunas de las cuestiones con las que ustedes se encontrarán. En el archivo están todos ordenados por nombre y apellido. Sabemos que hay gente que no figura en el Sioux Guaraní, pero en la medida que hayan presentado ese archivo,
a nosotros nos sirve para armar un listado más verídico de todas las personas que están cursando la materia. En ese archivo ustedes van a encontrar 3 tipos de calificaciones. Una que es aprobado, sin nota, ¿sí? Eso significa que está aprobado y que no hay observación alguna para hacer. Una segunda tipo de calificación que es aprobado con observaciones. Esto quiere decir que el archivo está aprobado, ustedes no tienen que hacer una entrega, pero sí tiene observaciones. Son muy pocos los archivos con observaciones y sobre todo tienen que ver con algunas cuestiones que no terminan de completar sus trabajos o que tienen algunos detalles en torno a, no se sabe bien si es un archivo, un trabajo grupal o un trabajo presencial, que ustedes seguramente se darán cuenta porque son quienes han hecho el trabajo o que tienen irregularidades a la hora de responder sus preguntas, que son muy generales, que tienen que ver con, bueno, casi todos lo hicieron, pero pueden adecuarse al formato que les propone el mismo documento, con una letra específica, con un interlineado específico, con el texto justificado. Estas son las observaciones que hicimos a lo largo del texto, por lo tanto, no requiere más que ustedes se fijen en, bueno, vuelvan a leer su trabajo y ustedes mismas van a sacar las conclusiones de por qué son esas observaciones. No son cosas graves, digamos, ni nada por el estilo, por eso el documento y el trabajo está aprobado. La tercera nota, la tercera calificación, dice rehacer, que, como dice la palabra, tienen que rehacer y reentregar el archivo en la misma pestaña que nosotros pusimos para esa entrega, esa tarea de módulo 1, estadio 1, ¿sí? En ese mismo archivo ustedes van a poder agregar un documento, que del mismo modo hace falta que lo haga uno por grupo. No es mucha gente y los errores tienen que ver con cosas que ustedes también reconocen en ese proceso de elaboración del trabajo. Hay algunos que no tienen nombre, por ejemplo, son 2, que justo me tocó ver a mí, que por favor nos indiquen si esos trabajos son grupales, son individuales, y le agreguen el nombre porque si no, no hay forma de identificarlos, ¿sí? O que están incompletos. Estas son las 2 características. Que están incompletos es decir que les falta más de la mitad para su elaboración, ¿sí? Que se les pide completar, usualmente. Entonces tiene que ¿qué parte volver a explicar? Estoy hablando de los 3 tipos de calificaciones que ustedes van a encontrar en el archivo, para que sepan con lo que se encuentran. En el primero, lo aprobado no le exige volver a presentar, es un trabajo aprobado. La segunda calificación es aprobado, observaciones, que no le exige volver a hacer la entrega, pero sí que vuelvan a leer el trabajo que ustedes han presentado, para ver si les falta algo o algo. El trabajo está aprobado, ¿sí? Nada más. No tienen que volver a presentarlo, pero sí tienen observación. Y en tercer lugar, rehacer. El rehacer tienen que volver a entregar. No hay muchos trabajos que están en estas condiciones, pero sí les exige a ustedes que se den cuenta. Primero que vuelvan a revisar su trabajo, porque quizás hay uno que está desaprobado que no tiene nombre, no sabemos de quién es, entró por la casilla, por la actividad de presentación, pero no sabemos qué tipo de devolución hacer, porque si una persona que hizo individual o grupal. Y los otros que son completar, ¿sí? Si ustedes saben si le faltó o no le faltó algún punto, entonces, si ustedes ven rehacer, es porque tienen que completar su trabajo. Esta es la explicación que quería anticiparles para cuando ustedes se encuentren con el archivo. Y decirles que en caso de las personas que tienen que rehacer su trabajo, tienen que volver a enviarlo en ese recurso que nosotros creamos para la primera entrega, que es actividad, trabajo práctico, módulo 1, que ustedes encuentran en el campo. Esa es más o menos la modalidad. El archivo estará disponible en el campus, por eso le dije, va a estar oculto,
hasta que yo termine esta explicación, para que ustedes sepan con qué se encuentran cuando vayan a revisarlo, porque sabemos que hay ansiedad. Así que yo cuando salimos de acá lo pongo en visible y ustedes lo ven. En caso de que, algo que nosotros también dialogamos previamente, en caso de que alguien no se encuentre en el listado, pero busquen bien, hay mucha gente, son 7 páginas de entrega. En caso de que alguien no se encuentre, se comunica con nosotros preferentemente por mail, indicando el nombre completo y si quieren el documento o algo, o la libreta para que nosotros podamos identificar. Pero creemos que están todos, aunque alguien podría haber pasado. Y bueno, en ese caso, y si han trabajado en grupo con quienes han trabajado, todos los datos que nos sirvan a nosotros para identificarlo. ¿Sí? No sé si algo me falta, lo Sí, hay completan. una cuestión que yo creo que es fundamental explicarle a los chicos también. Serían 2 cuestiones procedimentales y una cuestión que tiene que ver con la reglamentación de la materia. Todo trabajo práctico tiene derecho a una recuperación. ¿Por qué les decimos esto? Nosotros tenemos un sistema modular, que es un sistema de acreditación, que les permite a ustedes, con todos los trabajos prácticos aprobados, promocionar la materia. Y con los 2 ensayos o pruebas finales que vamos a tener como forma de prueba al finalizar el cuatrimestre en cada caso. ¿Cierto? Entonces, para promocionar, por ejemplo, la materia, sin rendir el examen final y quedar como regulares, ustedes tienen que, ¿no es cierto?, cada trabajo que diga rehacer es un desaprobado y lo tienen que rehacer y recuperar. Ahora, esa recuperación tiene un límite, es una recuperación por reglamento. No es que van a recuperar indefinidamente el trabajo. Si ustedes este segundo trabajo no lo hacen bien, lamentablemente no lo podrán acreditar y no podrán tener el 100% de los trabajos prácticos aprobados que exige el régimen promocional. No sé si me entienden. Y además lo tienen que hacer en un marco de tiempo prudencial. Nosotros no somos ni exigentes, no queremos excluir a nadie, pero el sistema virtual, esta pedagogía remota, nos obligan a tener, ya que no tenemos un control de asistencia, ya que no tenemos, digamos, todo esto que nos impide la presencialidad, sí tenemos que ser un poquito exigentes con el proceso que implica la modularización virtual del dictado de la materia. No sé si se entiende. Primera cuestión, ¿no? Los chicos, los alumnos, como el año pasado, que tengan todos los trabajos prácticos aprobados, las presentaciones modulares aprobadas, ¿no es cierto? Y las evaluaciones finales del primer y segundo cuatrimestre, o mejor dicho, las evaluaciones en realidad parciales, que no son un examen en sí, pero que va a ser un trabajo, una prueba, algo que nosotros estamos en este momento pensando, diseñando y que vamos a ver en qué prueba se traduce. ¿No? Estábamos pensando por ahí en un ensayo, estábamos pensando por ahí, ¿no?, en una prueba recapituladora, ya vamos a ver. Entonces, eso también préstenle atención para que ustedes, con todo el esfuerzo que hacen, chicos, y con todo el esfuerzo que hacemos nosotros, no la pierdan a la materia, ¿verdad? Se entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Son un poco las leyes que rigen todo esto que se llaman las pedagogías remotas, lamentablemente. Y son parte del proceso de acreditación de ustedes, ¿no? No sé si eso queda claro. Bien. No sé si quieren agregar algo, Susana, Liz. Sí, como decía Emanuel, me parece que cuando ustedes se logren identificar en los listados, bueno, no hay ningún inconveniente, pero si no llegaran a encontrarse, por favor, tienen que comunicarse vía mail, diciendo nombre y apellido completo, si entregaron el trabajo de manera individual y si fue grupal, también por favor agreguen el nombre de los compañeros de grupo, porque como ustedes saben, son muchos. Entonces puede haber errores involuntarios en el tipeo, puede haber alguna omisión y también involuntaria. Así que bueno, es importante que lo den a conocer, ¿no? Así que bueno, para que ustedes estén tranquilos y nosotros también. Y bueno, ya vamos a iniciar con la lectura del trabajo 2 también.
Bien, estas cosas las vamos a ver con más detalle incluso el día martes, cuando nos reunamos a las 8 a ver el tema de cómo está yendo el módulo en este foro, cómo va yendo el módulo, las preguntas que tienen, ¿no? Todas las dudas que tienen en el proceso de elaboración del mismo. Creo que hay una pregunta ahí en el chat. Bueno, es lo que hablaba recién. La idea, dice Daniela Benavides, ¿hasta cuándo creen que se entregarán las devoluciones de los trabajos? Y como ya se les ha dicho, ya hay una devolución. Se acaba Emanuel de decir que hay una devolución, ustedes ya saben. Lo que yo diría, señorita Benavides, es en realidad en cuánto tiempo deberían entregar las recuperaciones de aquellos que tienen el trabajo con, ¿no es cierto?, la calificación rehacer. Acuérdense, son calificaciones conceptuales, no con nota. Aprobado, aprobado con observaciones, y rehacer, que en el buen romance sería desaprobado. Bueno, ese desaprobado, ustedes tienen un tiempo de recuperación que no es eterno, no es que lo van a presentar en noviembre, la recuperación del trabajo práctico número 1. Pero yo les diría que aquellos que tienen que rehacer el trabajo se tendrán que esforzar doblemente, lamentablemente, para tratar de hacerlo en este momento. Yo diría, bueno, estamos en mayo, ¿no? Estamos terminando mayo, cuando no tiene que pasar de fines de mayo o principios de junio, la primera semana de junio. Tomarse 15 días o 20 días como mucho para presentar la recuperación. ¿Mm? La señorita Giuge dice, o Giuge, no sé cómo sería, cómo se pronuncia, dice, ¿dónde está el archivo del listado? Bueno, eso es... Estamos esperando terminar y explicarle para subir, el archivo ya está subido, está oculto para ustedes. Estamos esperando terminar para explicarles por qué se van a encontrar, para que precisamente tengan en claro todas las cosas. Entonces no lo venimos diciendo para que sepan con qué se van a encontrar y para que también no haya ningún tipo de confusión. Eso estamos esperando. Yo creo que me parece que ahí quedaron claros. Y lo último que le quería recordar es que esto que nosotros estamos charlando lo subiremos. De acá, obviamente, ustedes siempre se dan cuenta que nos demoramos como 2 horas, que este video puede estar en YouTube y puede estar en el campus, que le vayan explicando a sus compañeros y compañeras, pero del mismo modo que lo hicimos nosotros, para que sepan con qué se van a encontrar, para que entiendan que la prueba con observaciones no implica una entrega nuevamente por parte de ustedes, si hay personas que tienen rehacer o hay personas que tienen completar y que saben que su trabajo está incompleto y por eso se les solicita una entrega nuevamente, y como dijo Dani, como dijo el profesor Daniel, que intentemos tener 15 días de plazo para la nueva, para el nuevo trabajo en la misma pestaña, en el mismo recurso de tarea que está en el campus. Todo vamos a hacer por el campus, pero en este caso la entrega la subimos en un archivo PDF. Sí, yo quisiera como agregar algo antes de, no sé si en función de los trabajos que hemos podido analizar, bueno, primero sí quería, bueno, esto, ¿no? Lo que ustedes van a ver, hay una evidencia de un trabajo realmente en la mayoría de los que presentaron, ¿no? De la lectura, del análisis, de realmente con una postura de reflexión, lo cual también se destaca, por eso ustedes van a ver que hay muchos trabajos que lograron la aprobación, y bien es cierto, y eso también lo tomamos como realmente un buen recorrido en este primer inicio de la materia, digo, desde el lugar de que nos toca también poder leerlos y leerlas a ustedes, también es parte de poder hacer esa devolución, de poder acompañar y también evaluar, digamos, cómo es el recorrido, cómo está haciendo el recorrido de encuentros, de clases, los foros y demás, como también creo que ha resultado también una forma de que ustedes puedan, en la mayoría, ¿no?, lograr aprobar. Pero si bien es cierto lo que le están comentando, hay algunos que sí van a tener que rehacer,
y específicamente van a tener la devolución, por lo menos en la plataforma, solo de aquellos trabajos que tienen que rehacer. Entonces, sí es importante que si ustedes han recibido, así como si es grupal y demás, todos los integrantes, si tienen que rehacer ese trabajo, lo tienen explicitado en cuanto a esto, ¿no? Si no se respondió alguna pregunta, el faltante de alguna pregunta, o bueno, esto, la situación de no completar en su extensión el trabajo. Así que solo aclarar eso, en la plataforma solo van a tener la devolución de aquellos que tienen que rehacer el trabajo, ¿no? Para que podamos de algún modo saber qué esperar, ¿no? Me parece que eso también era parte, ¿no? Solo eso, Daniel, no sé si hay algo más. Yo no sé si hay algo más, y si no hay algo más, ya nos veríamos el martes. Pueden ir el martes con todas las preguntas. ¿Cuál es mi sugerencia? Préstenle atención a las patrísticas, a partir de lo que hemos hablado, para comprender además por qué. Yo les voy a decir, este es el nudo más complejo de la materia, ¿no? Es el momento, yo diría, del cambio sustancial, de paradigmas incluso, ¿no? Así que bueno, por eso, digamos, el detenernos acá un momento, detenernos y tratar de abordarlo con toda la complejidad que el tema reclama, por un lado, para no hacer cosas lineales y relatos tontos, como yo les llamo, ¿no? No hacer pedagogía boba, y por supuesto requiere un esfuerzo de ustedes y está requiriendo un esfuerzo de nosotros que todos los años, ¿no? Tratamos de buscarle los modos, podríamos decir, más, no sé, dentro de la complejidad, los modos más claros posibles para que entendamos este proceso educativo de el paso del occidente cristiano y moderno. Ahí hay una pregunta, creo. No sé si... Sí, me hizo acordar. Ahora pongan en visibilidad el archivo, también creo la pestaña de la entrega. De modo, gracias. ¿Cuándo es la entrega del módulo 1 del estadio 2? ¿Cuándo sería este trabajo práctico? A ver, yo lo tengo acá. Creo que el 3, Daniel, de Miércoles junio. 2 de junio, dice. Ah, bueno, miércoles 2. O sea que viene bien viene bien lo del taller, lo del foro del martes, para que ustedes vayan abrochando ya todo el proceso de respuestas que están indicados, ¿no? Ahí en el módulo. Bueno, si les parece, voy cortando la grabación. Yes, I do. Oh, ¿qué tal? Me volví bilingüe.